Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al inicio del curso que estamos organizando con raíz de un proyecto que se está haciendo en la ciudad de Maracaibo con la Orden de Malta de Venezuela. En la tarde de hoy tenemos la primera sesión del curso que vamos a iniciar con una primera introducción con el doctor Pablo Pulido. Luego el doctor Julio Castro va a estarnos dando su visión de la situación de la pandemia a nivel mundial y a nivel de Venezuela. Y cierro la sesión con unas ideas sobre la posibilidad de la integración de los hospitales pediátricos con los cuales estamos trabajando en el Zulia. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les voy a pasar directamente con el doctor Pulido para que les salude y les inicie su tema de la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor Parodi. Es realmente muy grato iniciar este diálogo con todos ustedes sobre temas que tienen que ver, como estamos describiendo, un programa muy especial que tiene lugar en la ciudad de Maracaibo. Y esto tiene sus antecedentes. Los antecedentes son básicamente la colaboración que hemos logrado paulatinamente con la Orden de Malta, que es una organización que data del siglo XI, con la presencia de un hospital pues, en la ciudad de Jerusalén. Y esto, claro, es la base de las funciones de la Orden de Malta, que fueron fundamentalmente de cuidado de los peregrinos a Tierra Santa en aquella oportunidad. La Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta opera en el Hospital San Juan Bautista, está cerca de la muralla de Jerusalén, al lado del Santo Sepulcro, y luego la orden se transforma en una orden de un grupo de cuidado, Luis, de los peregrinos que iban a la Ciudad Santa, y prosigue su evolución de cuidado de estos peregrinos a una labor netamente hospitalaria, que es la siguiente fase en la que realmente tiene varios siglos y tiene actualmente 13.000 miembros y cerca de 80.000, casi 100.000 voluntarios, que están en varios países y varios de América Latina. En nuestro país, la orden data de la década del 70 y desarrolla programas básicos en Guárico y en comunidades vecinas, y también en la ciudad de Caracas. Básicamente en salud, educación y comunidad fueron los objetivos fundamentales que tenía la orden y sigue teniendo. Y luego, el año pasado, conversamos con los directivos y nos pareció interesante las observaciones que ellos hacían sobre los migrantes que están ocupando actualmente la zona de La Guajira y tienen mucho contacto con la ciudad de Maracaibo, y querían hacer alguna contribución hacia esta situación muy delicada. Y tuvimos la oportunidad de convencerlos, vinieron varias visitas, vinieron a Caracas y tuvimos la oportunidad de visitar instituciones públicas y privadas. Y ahí viene lo que mencionaba el doctor Parodi, la colaboración de varias instituciones. Se trata, el objetivo fundamental es alinear instituciones para el bien común y instituciones que tienen valores semejantes. Vemos en las visitas que hicimos en aquella oportunidad del año pasado, la Fundación Universidad Metropolitana, contábamos con el doctor De Viana, el doctor Gaspar La Vega, que preside la Orden de Malta en Venezuela, y otros colaboradores. Y también Ravi Trip-Trap, que venía de la oficina de Nueva York. En la Universidad Metropolitana tuvimos la presencia de varios profesores y aparece el campus como primera team. Nos acompañaron
en esa oportunidad. La siguiente fue una visita que hicimos al hospital universitario y cerca de la Universidad Metropolitana. Y en el hospital universitario visitamos varias áreas del centro en estado difícil por la situación pandémica que ya teníamos. En aquel momento era prepandémica y no vislumbraba ninguna virosis de esta naturaleza. Y la Universidad Central visita. Luego de esto fuimos a Maracaibo y tuvimos darle pues, la propia visita al Centro Médico Docente de la Trinidad con su parte educativa. Y luego visitamos varias entidades de la ciudad de Maracaibo, en especial el Hospital Universitario, que es la imagen que ustedes están viendo ahorita allí. En la imagen de la izquierda abajo, estábamos visitando la parte de neonatología y la parte de pediatría. Impresionante, y quiero subrayarlo, la mística de todo el personal de la institución de salud de Maracaibo, no solamente el hospital universitario, sino los otros que visitamos, como el hospital de especialidades pediátricas y también el hospital de niños Veritas en el centro de la ciudad. La mística, ustedes la pueden simplemente comprender cuando, se imaginan, cuando miran que estaban operando a base de una temperatura de 30 y tantos grados y sin energía también, y también con falta de agua. En esa oportunidad tuvimos un símbolo que nos ha acompañado durante todo el desarrollo, que fueron este par de siamesas que ustedes ven ahí en la visita. Alejandra y Alexandra se llaman, y afortunadamente venían de una familia de Falcón. Ahí tienen con el director del hospital en aquel momento, Melvin Urbina, y ya posteriormente es una anécdota que nos acompañó en la mística de toda esta visita. Seguimos en la visita, Luis, y fuimos al Hospital de Enfermedades Pediátricas. Esta es la sala de oncología, y es impresionante también no solamente la mística, como se llamaba, sino la pulcritud y la organización que tienen en Maracaibo, y que estaban deseosos de poder conectarse con otras instituciones, cosa que ha sido el objetivo fundamental de este proyecto. Si vemos lo siguiente, uno de los puntos fundamentales que era común denominador en la visita es la carencia de energía, la carencia de agua, la carencia de gasolina, transporte, y sobre todo una cosa muy importante que es la conectividad. Y siempre, claro, esto fue muy interesante. Estamos hablando de una visita en octubre y noviembre del año pasado. El proyecto va avanzando y es aprobado por las autoridades de Malta, y ya en febrero, esto fue la última reunión aquí en Caracas, aparece el doctor Urbina, Unidades Urbina y otros en el Hospital Ortopédico Infantil, donde nos reunimos para los primeros pasos del proyecto, que una vez aprobado en febrero aparece después ya en la presencia del COVID. Entonces la emergencia del COVID cambia el enfoque del proyecto, que era materno-infantil fundamentalmente, y nutrición, en 3 hospitales de Maracaibo, que después se definieron como el Hospital Cuatricentenario, el Hospital de Niños y el de enfermedades de especialidades pediátricas. De las acciones en ese momento, al emerger la emergencia del COVID, se logran unos fondos adicionales de instituciones europeas, fundamentalmente afiliadas a Malteser, que es la entidad organizativa de la Orden de Malta que maneja esta situación. Y bueno, nos abocamos a la siguiente paso, que es vamos a trabajar en Maracaibo, y afortunadamente un elemento fundamental ha sido la presencia de la sociedad civil, que impresionó a los contribuyentes, impresionó a la Orden de Malta y a la directiva de cada una de las instituciones nuestras. Es la Sociedad de Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas, SAGEP, y ellos han sido muy activos. Estas son las visitas a la comunidad donde viven la comunidad, las guías, el inventario de necesidades y el contacto directo con la persona. Estamos hablando de un Maracaibo devastado, si se quiere, en función no solamente de la pandemia que en ese momento comenzaba y ahora sigue, sino también la parte de la falta de energía, de agua y otras necesidades.
Entonces, la situación actual con la pandemia es bien, ha mejorado nuestro conocimiento de ella. Lo va a expresar ahora más adelante nuestro amigo el doctor Julio Castro, que hemos venido conversando de esto hace tiempo por otros motivos también, conociendo el virus, altamente contagioso, con portadores asintomáticos, no sabemos dónde está el enemigo, con las pruebas diagnósticas y un acceso a ellas difícil, por sensibilidad, confianza y porque no están a la mano, y también no hay un registro, un reconocimiento, un seguimiento adecuado de los afectados. El temor al contagio, la prevención necesaria y la protección están a la luz del día. La consecución de equipos de protección al personal fue una de las tareas fundamentales de la orden y de este proyecto Maracaibo, de Orden de Malta, Venezuela, y es lo que nos hemos abocado para un proyecto subsidiario que se llama COVID-19 y ha sido efectivo. Se agrava la crisis económica, afecta a la productividad, pero hay una necesidad evidente, que es lo que está saltando a la vista, de una cultura de salud, identificando un liderazgo institucional. El país se mide por su articulación y tenemos ejemplos en el país, por ejemplo, que fuimos capaces de enfrentar la malaria con el doctor Arnoldo Gabaldón y su equipo, y fue sumamente exitoso. O sea que hay realmente un bagaje y unos antecedentes sumamente positivos. El distanciamiento físico que preconizamos y que es obvio que es necesario, está allí, está con nosotros. Pero ciertamente no hay un distanciamiento, no debe haber, ni hay un distanciamiento mental. Y creo que la propia tecnología que estamos ahorita manejando evidencia, que nos hace evidente el hecho de que esta colectividad es posible y que la educación de la comunidad, del personal médico y el trabajo con la sociedad civil es la vía. Es alinear valores y priorizar soluciones factibles y alianzas estratégicas. Y lo hemos canalizado en 8 temas fundamentales que son los que queremos trajinar y conversar con todos ustedes y obtener sus sugerencias y ver en qué forma podemos trabajar mejor. El tema de hoy, entendiendo el entorno mundial y nacional y las 3 unidades pediátricas con las cuales se trabaja inicialmente, habida cuenta de que ya en Caracas habíamos visitado previamente el gravísimo problemática que tiene el Hospital de Niños JM de los Ríos, con Unides Urbina y sus colegas y todo el equipo que está allí, y también el Hospital Ortopédico Infantil, pero este proyecto se encamina a Maracaibo en toda esta fase actual. La plática o la conversa sobre el COVID-19 en la epidemia, entender la pandemia, se trata en la segunda sesión, que será el próximo martes, y así sucesivamente en las sesiones subsiguientes. Hay una muy importante que consideramos vital, que es el tema de la infraestructura. No podemos hablar de combate o de ataque de la problemática de la pandemia si no tenemos agua, no tenemos energía. Y eso es una de las sesiones fundamentales, a ver cómo hay que enfocarla. El sistema de salud resalta a la vista que requiere una reorganización o un pensamiento muy especial. Es una cultura no solamente de organización, sino una cultura de estructura y de funcionalidad. Y esto involucra la identificación de talentos para lograr este liderazgo, y es uno de los puntos que he venido trabajando desde hace un par de años, incluyendo al ingeniero de Viana, incluyendo a Julio Castro, por supuesto, y a muchos más, Alejandro Ríquez, en esta materia, para estructurar realmente una manera de contribuir a la formación de ese personal que es altamente necesario. Esto involucra el repensar en una reingeniería de un sistema de salud que el propio COVID nos ha traído muy claramente la necesidad de hacerlo. La atención al paciente, su monitoreo y las tecnologías, y luego cómo educar en pandemia es importante, vital, y esto abre caminos y son las lecciones aprendidas que tenemos de esta materia. El talento humano proviene de las instituciones alineadas con valores éticos y docentes, eso está claro, sin tuito personas,
las instituciones están allí y quisiéramos trabajar con todas ellas. Hay talento en todas ellas, son públicas y privadas. Comenzamos con la UCB y la parte de personal que ha trabajado en la Escuela de Salud Pública y en instituciones privadas, en las sociedades científicas de la infectología, pediatría también. De manera que en Maracaibo esto se centra por el momento en las 3 entidades iniciales que ya mencionaba, y también hemos iniciado conversaciones con el llamado Grupo Arnoldo Gabaldón de exministros, pero básicamente el recuerdo de las actividades y la dedicación del doctor Gabaldón está siempre presente. Y esta es la guía de los cursos ya iniciales que marcan la pauta para futuras acciones. Son 8 sesiones de trabajo en la cual esperamos la máxima colaboración de ustedes. Creo que eso resume y sintetiza la programación. Aquí hay un listado inicial de las entidades que han trabajado con esto: la Sociedad de Amigos de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, el Cuatricentenario, el Hospital de Niños allí en Maracaibo, la UCB, SOS, por supuesto las 3 entidades de Malta fundamentales: Malta central, en Roma y en la parte hospitalaria, en Alemania, donde tienen Malteser Internacional. Ha sido muy importante. Las sociedades científicas de pediatría que se menciona allí, infectología, y entidades de salud también privadas que han participado también. Digital, que nos han facilitado una estupenda colaboración en el Zulia. Y en esto hay que trabajar en conjunto y es un trabajo en equipo. En esto radica el objetivo. Si uno tiene un adelanto de las reflexiones, una posible hoja de ruta, la conectividad tecnológica es fundamental y ella corrige el distanciamiento que estamos sufriendo o estamos trajinando. La cultura de uso de los conocimientos y aplicaciones aplica al fortalecimiento institucional. Entonces, es comunicaciones, es fortalecer las instituciones, son alianzas estratégicas, vigilar y ver muy bien la infraestructura de salud que necesitamos, y esos son determinantes clarísimos de proyectos pilotos y factibles en materia de salud, en colaboración y de total ligadura con la sociedad civil del país. Esto es importantísimo, esto no se hace solo, y un Estado, por mejores intenciones que tenga, y nos compete, tenemos la obligación de trabajar en conjunto. El desarrollo de esta cultura de salud involucra lo que ya mencionaba, y básicamente se dirige más adelante a este 4º nivel universitario, a una gerencia estratégica y un liderazgo en la práctica. Entonces esperamos la mejor colaboración de ustedes y las sugerencias sobre temáticas y puntos cruciales, puntos críticos que quisieran ustedes discutir. Esta es la manera de desglose de la apertura de esta actividad que esperamos sea muy útil para todos nosotros. Esperamos aprender de ustedes. Muchas gracias. Doctor Parodi, adelante. Muchas gracias a ustedes. Adelante, Julio. Buenas noches. Un placer estar con todos ustedes en esta tarde. Para mí es un honor poder iniciar estas discusiones o esta reflexión sobre todo este tema del COVID y cómo debemos mirarlo de cara al futuro. Voy a hacer un esfuerzo hoy por tratar de pintar cuáles son cómo veo el escenario de los próximos meses. Pero en este momento no es una perspectiva clínica, sino una perspectiva institucional, tratando de ponerme en los zapatos de las instituciones que están a lo largo y ancho del país, algunas pequeñas, otras grandes, algunas sofisticadas, otras sencillas en términos del acceso, en términos del tipo de actividades que ellos pueden tener. Entonces, voy a ir con algunas láminas que van a dar contexto a todo este tema. Entonces, digamos, lo que quisiera transmitirles hoy es un poco lo que los gringos llaman el mindset, ¿okay? Que es lo que debería estar en la cabeza de nosotros, viendo lo que estamos viendo, porque esta reflexión a estas alturas
creo que sin ninguna duda, para buena parte de nosotros, probablemente va a ser uno de los eventos más marcadores de nuestras vidas. ¿Okay? Yo estoy seguro que aquí nadie estuvo en 1918. No sé si a lo mejor José María ha podido estar en esa época, yo creo que no. Pero de alguna manera, el impacto, no solamente directamente el sector salud, sino el impacto secundario que esto va a producir sobre la vida misma y sobre la forma de hacer muchas cosas, creo que lo vamos a estar hablando durante muchas décadas. Entonces, ponernos en ese escenario que implica el entendimiento de la profundidad del fenómeno nos va a hacer entender muchas cosas, y voy a hablar exclusivamente desde la política institucional. El primer elemento que quiero quizás tratar de transmitirles es tratar de entender dónde está el horizonte, ¿okay? El horizonte hacia dónde debemos ver institucionalmente, porque al principio de año muy probablemente nuestras instituciones estaban pensando en semanas, y creo que hoy tenemos que pensar en años por algunas cosas que voy a comentar aquí, y es un poco mi forma de ver las cosas. Pero obviamente eso tenemos que irlo dividiendo, entender qué va a pasar en lo que falta para culminar el año, y el próximo año y los años siguientes. Entonces, definir esos horizontes para cada una de las instituciones debe ser un hito muy importante y muy claro. Siempre empiezo con esta lámina. Esto es conectado a la tubería digital. Acabo de actualizar esa información. Este es el número de casos de crecimiento por caso en el mundo, ajustado a 1.000.000 de habitantes, viendo toda la humanidad como un solo país. Y ahí yo no veo nada que baje, para serles honesto, con la excepción de esta bajada relativa aquí a principios de abril. De ahí en adelante hemos visto un crecimiento bastante estereotipado en términos de la capacidad de transmisión. Fíjense que la pendiente, con la diferencia de la primera gran pendiente, de ahí en adelante la pendiente se ha mantenido más o menos estable, y obviamente cada una de las subpendientes obedece la incorporación de diferentes países. En este momento muy probablemente la inclusión de la India y Brasil como los países con grandes poblaciones está generando este último envión. Entonces, bueno, suponiendo que esto bajara, que empezara a bajar mañana, dada vamos a ver otras láminas que nos dicen cuál es la tasa de bajada de los casos, la tasa de descenso. Suponiendo que mañana bajara, estamos en el medio de la epidemia. Por lo tanto, nos quedan 7, 8 meses, y siempre digo un símil. El paciente que se enferma en el descenso de la curva, o el que se muere en el descenso de la curva, o el que queda con alguna secuela producto de la enfermedad en el descenso de la curva, es igual de malo que el que fue en el ascenso de la curva. O sea, el descenso es solamente una sensación de que la situación puede mejorar, y creo que en este momento no es realista. Yo le voy a dar algunos ejemplos porque yo pienso que no es realista y que esto va a seguir subiendo en el mundo. Esta lámina, que está actualizada ayer, es el número de casos nuevos ajustados por 1.000.000 de habitantes. Por lo tanto, la dimensión del continente no ayuda mucho, o sea, no afecta. ¿Qué pasó con Europa? ¿O qué está pasando con Europa? Es la línea amarilla, primer brote, descenso, nunca a cero. Y a partir de la segunda, tercera quincena de junio empieza a aumentar muy rápidamente, casi en la misma pendiente que empezó en el primer momento. Suramérica está en la primera loma todavía, ha tenido un descenso general en las últimas 8 semanas. Norteamérica, un primer envión, nunca bajó, y de ahí pasó el segundo envión, que es mucho más grande que el primero, y está ahí algunas semanas estabilizado, unas semanas en subida. Asia, que en mi opinión es el gran gigante dormido hasta ahora, ha venido aumentando quizás más lentamente que el resto de ellos, estabilización y posterior aumento. Oceanía, que fue el gran ejemplo que utilizó la OMS para hablar sobre el control de la epidemia, y aquí está representado fundamentalmente Nueva Zelanda y Australia, por ahí hay algunas islas del Pacífico. Fíjense cómo a partir de julio empezó a aumentar de una forma abrupta, controlan y vuelve arriba nuevamente. Y cuando yo hablo del gigante dormido, es que Asia tiene el 61% de la población de la humanidad. Entonces, si uno
si este tanque redondo va a llenar esta curva, Asia le queda mucho camino por delante. Y no hemos hablado de África, que por diferentes razones, quizás en algún momento lo hablaremos, las razones por las cuales nosotros pensamos que la epidemia ha sido en este contexto. África tiene el 14% de la población de la humanidad, cuando América completo tiene 13%. Entonces, todavía nos queda mucho por ver. Siempre le digo, y los millennials me perdonan, que a esta película le quedan varios rollos, porque antes las películas cambiaban los rollos en una misma película, cambiaban los rollos, y uno medía la película en duración por el número de rollos que faltaban. Bueno, eso no existe ya, pero yo creo que a esta historia le faltan unos capítulos hacia adelante, sin ninguna duda. Vamos a ver los países en esta lámina que están aportando mayor número de casos. Estos son casos absolutos, no están corregidos por densidad de población. En los 10 primeros está la India, como les comentaba anteriormente, Estados Unidos, Brasil. Los tres grandes monstruos están ahorita aportando muchos casos, pero en adelante siguen, no es casual, Argentina, Francia, España, Israel, Rusia, Colombia y el Reino Unido. De alguna manera, lo que yo quiero decir con esto es que, lejos de alcanzar eventualmente un pico, ahí no se acaba la historia, ahí empieza la historia. Y la historia nos está demostrando que aún los sistemas de salud más sofisticados del mundo han tenido grandes problemas para mantener el control de la epidemia durante mucho tiempo. Este es el escenario venezolano en base a los datos oficiales del Ministerio de Salud, de los positivos por PCR. La línea blanca es la línea de tendencia exponencial, y vemos que en las últimas 5 semanas ha habido un número del descenso de casos producidos por PCR. En mi opinión, esto es una interacción de la disminución de las pruebas de PCR. Esto es una absoluta hipótesis nuestra, no tenemos información que sostenga eso, pero no ha habido información oficial. Una interacción de la falta del número de PCR no adecuado al número de casos, y en segundo, la interacción de la falta de gasolina en toda Venezuela. Después voy a hablar un poco más de ese tema con algún ejemplo específico del monitoreo. Entonces, uno de los temas tiene que ver con esto del horizonte. Es que tenemos en principio 2 grandes horizontes sobre lo cual tenemos que pensar hacia adelante. El primer horizonte es en esta caricatura, es el escenario de esta línea roja, que sería lo que pasa en España, por ejemplo, o en Francia o Inglaterra en este momento, donde las acciones de salud pública generaron un impacto sobre los picos de la población. Vamos a hablar después de cuáles fueron esas acciones, pero esas acciones, si no se mantienen, van a producir un rebrote de la situación, lo que está pasando en Europa en este momento. ¿Ok? Eso genera un concepto que quizás no hemos entendido mucho, y es que hay una presión persistente positiva a la transmisión del virus mientras haya personas susceptibles. O sea, hasta que no lleguemos a la inmunidad de rebaño, que sería la línea azul, que es un escenario muchísimo más tardío, porque aquí, en esta historia de la línea roja, los países que han tenido tasas de ataque más altas, como España, Italia, Nueva York, por ejemplo, los estudios de seroprevalencia no llegan a un 15-18% de los casos positivos, lo que significa que la brecha para llegar al 70% todavía es larguísima. Entonces, el escenario de la inmunidad de rebaño o la inmunidad protectora está muy lejos, está en un horizonte que probablemente sea a finales del año que viene, basado en los modelos matemáticos. Y ahí hay algunas opiniones divergentes, pero nosotros vamos a tener que lidiar en el próximo año con el escenario de la línea roja, que implica la aplicación de medidas que van a generar, pero es importante el concepto de que la presión de transmisión va a estar siempre ahí, y para efecto de lo institucional, nuestras instituciones tienen que pesar de que eso siga pasando así, independientemente de los números de PCR que diga el Ministerio de Salud, al menos en Venezuela. Entonces, creo que sí tenemos que ir entendiendo, y esto es un concepto medio complicado, a veces dilemático, que la única herramienta o las únicas herramientas disponibles en el mundo para controlar efectivamente la transmisión no son los medicamentos. Y tampoco va a ser la vacuna. Después les voy a explicar por qué. Por lo tanto, lo único que nos queda, esto es un dicho muy caraqueño, es andar por la trocha para ir para La Guaira cuando se cayó el puente. Son las medidas que no les gustan a la gente, las medidas que no les gustan a los gobiernos, que es el control de la interacción persona a persona a través de la limitación de las escuelas, de los espacios de trabajo, de las concentraciones de grandes grupos poblacionales, del transporte público, etc. El impacto tangible de esas medidas hoy en día, medido
sobre la capacidad de transmisión está alrededor del 80% cuando se hacen todos a la vez. Cuando se hacen parcialmente, el impacto, y en una secuencia específica, el impacto es mucho menor. Entonces, hasta ahora, y eso creo que va a ser lo que va a pasar todo el 2020 y casi con toda seguridad el 2021 completo, va a ser lidiar con estas medidas para tratar de aminorar la transmisión. ¿Por qué les digo que yo pienso que la vacuna no va a ser la solución para el año que viene? Esto es una lámina que me prestó UNICEF de una reunión que tuvimos hace un par de horas con UNICEF Nueva York y Ginebra, donde estamos tratando de incorporar a Venezuela a COVAX, que es la coalición para el acceso a la vacuna de COVID a nivel mundial, a través de un mecanismo parecido al fondo rotatorio. Lo que quiero resaltar es que la meta de COVAX ya está escrito, esto es una data de ello. La meta de vacunación para el año 2021 va a ser el 20% de la población general, que está determinado por la capacidad de producción de vacuna de las 30 vacunas precalificadas en el sistema de COVAX, donde están la mayoría de las más importantes, tanto de organismos e instituciones de investigación como del sector privado mundial. Por lo tanto, y los que saben de vacunas saben esto, si tú no apuntas a un escenario de 70, 80, 90% de la población vacunada, la estrategia de vacunación con 20% no es una estrategia que va a tumbar la epidemia rápidamente en el mundo en el año 2021. Por lo tanto, la estrategia de vacunación va a ser una estrategia que, combinada con otras medidas, es la que va a tratar de disminuir la tasa de reproducción, que es la que produce al final los casos. Entonces, eso tiene un mensaje claro para las instituciones de salud que implica qué es lo que vamos a hacer. Un poco qué es lo que estamos haciendo ahorita, y para entender un poco la dinámica de cómo comparamos esto con los PCR, voy a ir un poco rápido por esto. Esto es parte de nuestro sistema de monitoreo diario. Aquí están las barras, representan semana. El número de personas que consultan con infección respiratoria aguda, las UCI del país. Fíjense cómo ha sido la secuencia, ¿okay?, de casos. Yo diría que ha habido una ralentización más que una estabilización en las últimas semanas, por las causas que ya les comenté. En emergencias, más o menos igual. Pero fíjense que la tasa de fallecidos, contados por nuestros residentes en los hospitales, lleva una curva muy empinada, ¿okay?, a diferencia de esta curva de sintomáticos, que es todavía relativamente manejable. Del mismo monitoreo, esta lámina, el porcentaje de casos sospechosos que son hospitalizados con prueba rápida o con PCR. Fíjense que la curva de PCR ha tendido a irse estabilizando, pero no porque no haya casos, sino porque la capacidad de acceder a los PCR se ha ido estabilizando o se ha hecho más difícil cada vez. Fíjense que hay un patrón alternante entre una semana y otra en las últimas 7, 8 semanas. Y ¿por qué una persona que tiene un PCR positivo va a ir menos al hospital? La única razón para mí es porque no tiene gasolina. Entonces, esto más que representar la eficiencia del 7%, lo que está representando es la dificultad del acceso a la gasolina. Lo mismo el aumento de ocupación en emergencia, ocupación en unidades de terapia intensiva. Estos son datos nacionales. Esta lámina, que es el porcentaje de ventiladores ocupados, sí ha tenido un leve descenso en las últimas semanas, pero el porcentaje, este es el gráfico que yo llamo de las montañitas, que son el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva por estado a nivel nacional. Fíjense como si vemos en marzo era una cosa prácticamente inexistente por insuficiencia respiratoria aguda. Fíjense ahora, viendo todo el país, cómo es la ocupación de las terapias intensivas por infección respiratoria, infección aguda. ¿Qué podemos decir de las, o sea, cómo enfocamos el tema institucional? Yo puse 3 elementos. El primero, cómo enfocamos la protección a los trabajadores, cómo enfocamos la protección a los clientes o los pacientes, y finalmente esos key points que tienen que ver con el desarrollo institucional, con este horizonte que estamos viendo. En términos de protección de los trabajadores, creo que tenemos que insistir en el tema de la idoneidad, el entrenamiento, la restitución y la proporcionalidad del riesgo de nuestras unidades de trabajo de atención de salud persistentemente, porque vamos a ver un escenario cambiante. Quizás pudiéramos tener, como pasa en Venezuela ahorita, una luna de miel en instituciones privadas, pero yo esperaría que en un par de semanas volveríamos a subir. En general, revisar las políticas de uso de estos equipos de protección y pensar en lo que yo llamo los nuevos paradigmas de protección, haciendo una similitud a las medidas de precaución universal. En la medida que la prevalencia de la enfermedad vaya aumentando,
va a ser más difícil en nuestros países que tenemos debilidad diagnóstica identificar a todos los pacientes utilizando métodos diagnósticos sofisticados. Por lo tanto, creo que nos vamos a ir moviendo, sobre todo en unidades no COVID, a utilización sistemática de medidas universales de protección. Creo que además de eso, las instituciones van a adquirir un rol, o ya están adquiriendo un rol, de generar un sistema de vigilancia epidemiológica local, ¿okay? Estableciendo su propio método. Entonces vas a tener que preguntarle todas las semanas o todos los días a tu personal quién tiene síntomas y tiene que mandarlo a la casa. Eso no lo hacíamos hace un año. Entonces, eso es una herramienta que deberían irse mejorando, estilizando. Hay herramientas que son de muy bajo costo, pero es muy importante que en este camino avancemos, independientemente de que sea una institución grande o pequeña. El tema de las pruebas también es muy importante porque si hay un área donde yo creo que vamos a avanzar probablemente antes de que se acabe el año, es en tener mejores pruebas de mejor acceso y de alto valor diagnóstico. Probablemente las pruebas de antígeno rápidas, algunas pruebas de anticuerpo mejoradas sobre las que vi al principio, nos puedan dar una ayuda institucional para poder diferenciar aún en pacientes asintomáticos aquellos pacientes que puedan tener virus y que puedan transmitir la enfermedad y generar la debida protección. Cada vez tenemos que caminar más sobre la ejecución de protocolos de procedimientos y actividades no relacionados al COVID. Cirugías electivas, consultas no prioritarias, actividades académicas, etcétera, etcétera. Ya creo que tenemos que empezar a discutir cómo hacemos eso en el escenario de que vamos a tener coronavirus 1 o 2 años más en el mejor escenario posible. Entonces, creo que cada una de las instituciones tiene que pasar por esa reflexión muy propia y irlo entendiendo. Creo que hay unos elementos estructurales, esto obviamente es hospitales y es muy importante. Aquí vemos el gráfico por mes de la disponibilidad, yo le llamo el gráfico de los semáforos, verde que sí tiene, amarillo que tiene unas veces sí, otras veces no, y rojo que no tiene. Fíjense la disponibilidad de agua en el país en medio de la pandemia. Bueno, esto no ha habido una variación importante, esta mejoría en el mes de octubre, probablemente la incorporación de algunas soluciones auspiciadas por la ayuda humanitaria con pozos profundos, por ejemplo, en algunos hospitales críticos, pero no estamos resolviendo el problema de infraestructura básico, que es que los hospitales tengan agua por tubería. Entonces, eso no parece ser un escenario planteable en el próximo año, sobre todo entendiendo la situación política. Lo mismo para los otros commodities, como gel, jabón, etcétera, etcétera. En relación a la protección de los pacientes y clientes, esto tiene que adquirir y ser un valor institucional, que quizás antes no lo veíamos tanto. ¿Okay? Eso es muy importante entenderlo, y un elemento clave en este sentido, que yo espero que la mayoría de las instituciones ya la hayan discutido y la tengan en práctica, es las rutas críticas de atención. Donde van los pacientes con síntomas respiratorios, no pueden ir los pacientes que requieren otro tipo de servicios hospitalarios. Y con frecuencia vemos en nuestras instituciones, inclusive en la mía, que, por ejemplo, se nos olvidan cosas como la sala de espera. Tenemos unos pacientes en la sala COVID en Venezuela, aquí en mi institución, los cirujanos que siempre inventan cosas, la llaman Covilandia ahora. Entonces, cuando tenemos pacientes en Covilandia, yo le pregunto al paciente, mire, ¿usted su familiar dónde está? En la sala de espera. Resulta que la persona que está en Covilandia con síntomas, con dificultad respiratoria, tiene a su esposo en la sala de espera, donde hay otros familiares con otra sala de espera que van para otros síntomas que no tienen que tener con COVID. Entonces, así como cambió la política de viaje después del 11 de septiembre, yo creo que esto va a marcar nuestras vidas en los próximos años de esta política dividida de atención de pacientes con síntomas respiratorios. Creo que es algo que tenemos que adecuar la infraestructura, tenemos que adecuar la política, tenemos que adecuar el entrenamiento para que esto siga pasando. Otro elemento era hacer lo que los americanos llaman el cohorting, que es que una vez que tú identificas que el paciente tiene un criterio de riesgo, lo pones en áreas seguras, y esas áreas seguras deben tener una separación no solamente física, sino funcional de otras áreas. Y aquí voy a meter un inciso, que tenemos en una luna de miel ahorita que están estabilizados los casos y en el sector privado probablemente hayan bajado, no quiere decir que ese sea el patrón que venga hacia adelante. Yo personalmente creo que no va a ser así. En lo que la gasolina empieza a distribuirse en el interior del país, la movilidad va a aumentar y vamos a volver, en mi opinión, a la tasa de transmisión que teníamos hace 4 o 5 semanas. Por lo tanto, mi sugerencia es que nosotros tenemos que tener una mirada como quien ve
el forecasting del tiempo. En América Latina nadie le hace caso a eso, pero los países que sí dependen del tiempo, tenemos que estar mirando qué pasa fuera de nosotros, porque nos va a decir si cerramos área, abrimos área, mantenemos personal, reentrenamos personas, etcétera, etcétera. Los protocolos de estancia en los centros de atención de salud, en agudos y crónicos, tienen que ir entrenando por eso. Yo no estoy muy familiarizado con qué pasa en las casas hogares, en los comedores, etcétera, etcétera, pero creo que es algo que tenemos que adecuar, y no solamente los de agudo, a esta nueva situación. Tenemos que mantener la educación sobre la medida del control de infección, lavado de manos, gel, mascarilla en los pacientes o en los usuarios de nuestro sistema de salud. Este es el peor momento para bajar a la guardia. Nosotros cada vez más tenemos que meternos en la educación de la sociedad y de los ciudadanos, porque las únicas herramientas que tenemos para protegernos, en realidad, efectivamente probadas, son estas medidas. Entonces, creo que tenemos un rol en la educación muy importante, en seguir educando en nuestras instituciones sobre lo que funciona y no les funciona. En relación a los cambios institucionales, creo que tenemos que empezar a pensar en flexibilidad de zonas de atención, horarios, personales, etcétera, etcétera. Zonas que anteriormente a lo mejor no estaban en mucho uso, vamos a tener que recodificarlas para atención de pacientes COVID o sus servicios conexos, ¿ok? Lo mismo en términos de horario, lo mismo en términos de uso de personal. Es importante el monitoreo de los insumos, el monitoreo de los casos, el monitoreo del personal, de los casos personal, el monitoreo de los equipos de protección, porque tenemos que tener la previsión, como vieron en el gráfico del mundo como país, de que puede haber eventualmente picos de demanda que nosotros no podamos prever muy rápidamente. En los gráficos que les mostré, por ejemplo, el deterioro español, entre una situación más o menos controlada, cómoda, donde pensaron iniciar las universidades, los colegios presencialmente, y un deterioro como el que tienen ahora, han pasado pocas semanas. Acaban de mandarme un Twitter hace un rato, antes de empezar a hablar, que hay una convocatoria a la Moncloa para probablemente pedir medidas especiales nuevamente de cuarentena estricta en algunas zonas de alta densidad, en particular Madrid y algunas provincias. Entonces, eso aparece muy rápido. Entonces, tenemos que tener la precaución de que todos esos commodities que tenemos las tengamos suficientes para aguantar probablemente unos meses con demanda en alto tiempo. Creo que es importantísimo, y esto quizás no ha sido muy difundido, es pensar en la incorporación o una nueva estructuración de equipos de trabajo que implica modalidad de epidemia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a una demanda y a una atención médica muy segmentaria. Los neurocirujanos veían sus tumores cerebrales, los internistas hacían de hospitalistas y veían patología médica, pero resulta que hoy en día el paciente COVID es un paciente complejo, que requiere muchísimo monitoreo, extremadamente demandante, y yo creo que eso debe implicar de nosotros una reflexión de cómo se incorporan los equipos de trabajo, que está conectado con un elemento que viene en el siguiente punto. El burnout y el cansancio van a ser, en la medida que esta crisis se extienda, un escenario cada vez más real. Eso es importantísimo. Entonces, poder tener equipos que permitan descansar, pensar lo que estamos haciendo, planificar hacia adelante, creo que es muy importante. Creo que es importantísimo la estratificación de riesgos para el personal en términos de procedimientos, y estoy hablando de los pacientes no COVID. ¿Okay? La discusión de cuándo hacemos cirugías electivas, cómo hacemos las cirugías electivas, qué procedimientos llevan a pacientes para el descarte de coas, para ir a procedimientos de cirugía electiva y no electiva, consultas externas, mucho más extendidas de lo que tenemos ahorita. Es toda una discusión que implica flexibilidad institucional y requiere una reflexión profunda. Aquí lo que les comentaba anteriormente, el rojo es España, el verde es Italia y el Banco de Francia. Estos son datos reales actualizados hace 2 días. Fíjense la velocidad con que manda del nadir de 28 de junio a el 26 de julio. En un mes tienes un crecimiento que ya la curva te está dando lo que va pasando y mira por dónde van hasta el momento sin que hayas podido hacer nada en ese trayecto. Otro de los elementos, esta es la curva de mortalidad ajustada por millón de habitantes, es que algunos piensan que el fenómeno de la mortalidad es un fenómeno estable, estándar,
inclusive lineal eventualmente. Y este gráfico deja claro que no. Cuando tiene sobredemanda, como pasó en el primer pico, en particular en Europa, la mortalidad aumenta. Bueno, la gente, ok, los médicos aprendimos, bajó la mortalidad, pero miren cómo vamos hacia arriba y hay una cierta correlación en el aumento del número de casos con el aumento de la mortalidad, a pesar de que hayamos aprendido. Entonces, estas ideas nos dan clave de qué debemos hacer para poder bajar la mortalidad. El elemento de monitoreo institucional que se los comenté antes, a la izquierda tenemos el gráfico de un monitoreo diario que hacemos a través de una infraestructura de encuestas, más o menos 10 a 12.000 encuestas diarias que salen por canales digitales todos los días. Y aquí le preguntamos cuántas personas tienen infecciones respiratorias. Fíjense cómo ha sido la curva de crecimiento en lo que se llama un monitoreo sucio, no tradicional, contra la variable de PCR en el país. Obviamente hay algunas discordancias, sobre todo en las últimas semanas, y esto nos ha dado una importancia en términos del valor de la información del crowdsourcing como elemento de monitoreo de la epidemia, y cada vez le tenemos más cariño. Otros elementos es que creo que tenemos que pensar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras habilidades institucionales. Voy a contar un cuento que no me agrada mucho echarlo, pero al principio, políticos, inversores, gente que yo aprecio mucho, nos dijeron hay que hacer un ventilador en Venezuela. Hay que crear un ventilador. Bueno, quienes saben de esto, saben que hacer un ventilador del nivel de tecnificación que tiene el ventilador que necesita un paciente con COVID, sabe que nosotros no tenemos una capacidad real de producir un ventilador de ese tipo en este tiempo. ¿Okay? Es como pensar que nosotros tenemos que producir un cohete para llevar venezolanos a la luna. Eso, digamos, escapa un poco de lo real. Se han hecho unos prototipos que en definitiva son un brazo mecánico que golpea un ambú. Quienes saben de ventilación mecánica saben que esto está lejísimo de ser un ventilador mecánico. Es una solución de traslado por una ambulancia, etcétera, pero eso no llena los requisitos que nosotros necesitamos. Entonces creo que tenemos que mirar un poco adentro y decir, ok, ¿qué cosas podemos hacer nosotros con lo que tenemos? Esta es una herramienta que nosotros creamos, está a la disponibilidad, a la disposición para todos ustedes. Básicamente está hecha como para hospitales, para ver una correlación entre la PAFI y la oximetría basado en los datos de oximetría de pulso, y nos evita la posibilidad de tener que hacer gases a los pacientes varias veces al día en los hospitales donde no hay gasometría o cuesta una fortuna. Es básicamente, hicimos un levantamiento de información, vimos unos cuantos trabajos, está todo en la bibliografía, y lo que hacemos es una correlación en esta hoja que va a meter en la historia del paciente, donde hay una correlación entre la saturación que tiene el paciente por oximetría, el tipo de device que está utilizando para dar oxígeno, y eso nos genera un PAFI que tiene un equivalente en el software respiratorio. Nosotros ponemos los días de evolución de la enfermedad y eso al final nos va a dar una secuencia. Estos son los puntos que marcamos por día. El paciente va aumentando, va mejorando, va empeorando o está estabilizado, y en este caso empeoramiento nos permite tomar decisiones que son importantes en la vida del paciente, porque no siempre es fácil entender si el paciente está mejor o peor, que un día tiene cánula, el otro día tiene máscara con reservador, el otro día tiene un Venturi. Entonces esta herramienta, que es muy simple, creo que tenemos que pensar en cosas como esta en nuestros hospitales que nos permitan hacer más sencillo el entendimiento. Esto está en un documento de 5 páginas de PDF que va a publicar el ACP, el American College of Physicians, prontamente, a raíz de un foro que tuvimos allí. Yo creo que como colorario, entender los determinantes de la epidemia nos permite saber, es como saber cuáles son los determinantes del tiempo, del tiempo atmosférico. Bueno, no lo sabemos mucho, pero sabemos que cuando uno ve para el este y ve la nube negra, va a llover en Caracas. Entonces, entender los determinantes de la pandemia es muy importante. Entender cómo funciona la flexibilización, cómo puede impactar eventos de gran magnitud como las elecciones, las movilizaciones, bien sean políticas, de protestas o de otro tipo, nos hacen pensar que los escenarios en general no van a ser bien. Esto es parte del monitoreo social, donde medimos el acatamiento de la cuarentena, preguntamos quién está acatando la cuarentena y quién no, y lo graficamos en un mapa. Esto lo hacemos en tiempo real. Y el punto es que todavía 38% de la gente está, en teoría, en cuarentena. Entonces, esto nos ayuda a pensar un poco cómo vamos hacia adelante. Este es el monitoreo de la gasolina, que lo empezamos el 13 de marzo porque pensábamos que el impacto que podría tener la epidemia sobre lo social iba a ser importante. De hecho, lo es.
Y aquí vemos a partir de mayo cómo se deteriora, cómo mejora la línea carmesí o vino tinto, es el número de pacientes o el porcentaje de personas, no de pacientes, de ciudadanos, que dijeron que no encontraron de gasolina, actualizado hasta el domingo. Entonces, fíjense que hay un shape en U, ¿okay? Que dice más o menos lo que ha venido pasando. Y sobre esto yo monté los datos de PCR del país positivo. Yo creo que aquí hay una correlación muy importante en la medida que hubo gasolina, ¿okay? La transmisión fue relativamente baja, empezó a escasear la gasolina, todavía no tuvimos el impacto de cuando había gasolina, y ahora que no hay gasolina, que la gente no se mueve, está estabilizado. Esto me hace pensar a mí, y es nuestra hipótesis, que en lo que se regularice, si es que eso pasa, en la administración de gasolina probablemente volveremos a una fase como la que teníamos anteriormente. Yo veo como el escenario más probable que tengamos COVID para el 2021 y el 2022. El 2021 va a ser el inicio de la estrategia de vacunación, pero con esos metas que ya les dije, yo creo que vamos a ir a una mejoría de los aspectos diagnósticos probablemente en el 2020 y estamos enfrente ya de segundas y terceras olas en algunos casos. No en América Latina, que todavía estamos en la primera, y eso ante una ciudadanía que está cansada, está obstinada y unos líderes que no ayudan ni de casualidad. Esto lo dijo Angela Merkel y creo que es uno de los pocos ejemplos que podemos utilizar el liderazgo mundial político de entendimiento de la pandemia y de mensajes que son adecuados. Angela Merkel dijo esto anteayer. Dice que en conclusión, que tienen que esperar que vienen cosas difíciles, que vienen momentos difíciles, que probablemente lo peor está por verlo y que el impacto que esta epidemia va a tener de ahora en adelante sobre algunos grupos poblacionales va a ser mucho más notorio que en otros. Y eso implica de nosotros un elemento muy importante que hemos dejado un poco de lado, es la discusión ética de la epidemia hacia adelante. ¿Cómo se va a financiar las vacunas? ¿Quién se vacuna primero? ¿Cómo aminoramos el impacto de la epidemia sobre los más vulnerables? ¿Cómo aminoramos el impacto de la epidemia sobre eventos que no tienen que ver directamente con la epidemia, como son los programas de vacunaciones, el tratamiento antituberculoso, el VIH? Y aquí lo estoy contextualizando a Venezuela. Son elementos sobre los cuales nosotros tenemos que discutir y prepararnos para eso y tratar de mantener nuestros servicios soportando a un escenario que probablemente va a ser extremadamente complicado. Yo con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Extraordinaria conferencia, ideas muy claras del tema. Bueno, permítanme compartirle la tercera. Anoten sus preguntas en el chat de manera que las vamos a poder ir leyendo y al final de esta última charla pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para cerrar la tarde de hoy con la tercera de las presentaciones, vamos a conversar unos breves minutos sobre algunas ideas o retos que se nos avecinan con toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Como muy bien lo decía Julio, esto va a estar probablemente algunos años más y tenemos que entender el aprendizaje que esta pandemia nos está dejando a nivel del país, a nivel mundial. Aquí tenemos la visita que hicimos cuando Malteser International visitó en Maracaibo las instituciones de salud. Fue una visita muy cordial y era la primera vez que Malteser International, como ONG vinculada a la Orden de Malta, hacía una visita al país, ¿no? Este es el Hospital de Especialidades Pediátricas que tuve el honor de estar al frente de él desde el año 1999 hasta el 2006, antes de venirme a Caracas, que es uno de los hospitales con los cuales estamos trabajando en este proyecto, ¿no?
Y este hospital, a pesar de que destaca por un modelo de gestión diferente al modelo tradicional del sector público, quizás una de las fortalezas más importantes fue la constitución de una sociedad de amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas que hace más de 15 años se constituyó, y esa sociedad de amigos ha venido, digamos, luchando, trabajando, defendiendo tanto el modelo de gestión como los pacientes que se benefician de los servicios de la institución. Esto ha sido un factor clave porque a través de ellos son la ONG ejecutora del proyecto, que ya, digamos, originalmente ellos atendían el Hospital de Especialidades Pediátricas, pero a raíz de este proyecto se ha ampliado y está favoreciendo a más población del estado Zulia con la incorporación del Hospital de Niños de Veritas y el Hospital Materno-Infantil Cuatricentenario. Esta es el área de espera de la consulta externa del Hospital de Especialidades Pediátricas, que siempre nos ha llenado de orgullo, que es el circo, como lo llamamos. Este es el Hospital de Niños de Veritas, que está dirigido por una extraordinaria, la doctora Neila Soto, que lleva al frente esta institución de especialidades pediátricas. Actualmente está dirigido por el doctor Servio Tulio Rivero, amigo, colega, quien está haciendo su mejor esfuerzo por llevar adelante la institución. Y el de Niños de Veritas, que llamamos cariñosamente, que fue el primer hospital pediátrico, por supuesto, en el Zulia, está al frente Neila. Es el hospital, digamos, por tradición, donde más fácil puede acceder el paciente en la ciudad de Maracaibo, puesto que está en el centro de la ciudad. Entonces aquí llega muchísima población pediátrica día a día, y lo que se puede atender en este hospital lo resuelven y trabaja de la mano de especialidades pediátricas y de las otras instituciones, porque siempre están en contacto para apoyarse unos con otros, ¿no? Esta fue también parte de la visita. Tiene áreas que se han recuperado extraordinariamente, y hay otras áreas que todavía estamos buscando apoyo y financiamiento para poderlas poner operativas, no solamente nosotros, sino muchas otras instituciones como UNICEF, y todas las organizaciones internacionales están establecidas en el Zulia ya desde hace varios años, y esta es una de las instituciones que todas las ONG le tienen más cariño, les tenemos pues más cariño. Y quizás es la institución de las tres con las cuales estamos trabajando, el Materno-Infantil Cuatricentenario, también dirigido por una guerrera, la doctora Delsis, que probablemente es de los que están en este momento con un mayor grado de deterioro. También aquí se está trabajando con la Sociedad de Amigos del Hospital para refraccionar alguna área que permita atender mejor al paciente sospechoso de COVID, y igualmente el proyecto de atención al paciente pediátrico y a la madre en líneas generales, y con una línea especial en el área de problemas de nutrición. Como ya lo mencionaron mis antecesores en la palabra, en el Zulia los problemas de energía, de agua, de combustible que estamos viviendo en la cotidianidad en todo el país están extremadamente más acentuados. Por lo tanto, significa un reto mayor lograr apoyar a estas instituciones en el estado Zulia, en Maracaibo. Sin embargo, siempre nos hemos caracterizado en el Zulia y por ese deseo de mejorar, de generar ideas de cómo hacer las cosas diferentes y generar acciones que generen estos cambios. O sea, qué acciones podemos tomar, un poco eso es lo que nos une a todos los que estamos trabajando estos temas, de qué podemos hacer en la práctica para que la población, en este caso en particular, pero estamos trabajando con toda la población en general, pero en este proyecto en el Zulia,
enfocados en la madre y el niño, ¿no? Este es otra área del hospital de niños que también se está apoyando a recuperar. Estas son áreas del materno infantil cuatricentenario que, como les dije, es una de las instituciones que está ubicada en uno de los barrios de las áreas más pobladas de la ciudad y que necesita de apoyo. Lo que estamos poniendo nosotros es un pequeño granito de arena, pero hay que hacer muchísimo más. Necesitamos apoyo nacional, regional e internacional para poder apoyar a instituciones y ponerlas operativas. Este es un poco el mapa de la ciudad de Maracaibo. Aquí pueden ver el lago de Maracaibo y un poco dónde están ubicados. El hospital de especialidades está en la zona norte, una zona de difícil acceso. Sin embargo, allí fue uno de los hospitales que quirúrgicamente resolvía casi el 75% de los pacientes pediátricos del estado. Tenemos el hospital de niños de Maracaibo en el centro de la ciudad, en el casco central, y el cuatricentenario están más o menos equidistantes. Uno de los sueños que tenemos es hacer lo que llamamos el tranvía de la salud, que es una ruta para el paciente no agudo que permita que con las dificultades de traslado y de movilidad que tienen los zulianos, poder apoyar el traslado del paciente y su familia entre estas tres instituciones que se complementan. Esa es una de las ideas que nos genera esta crisis. Entonces, desde el punto de vista del paciente hay una situación muy difícil de recursos, lo cual hace que no se alimenten correctamente y que puedan descuidar su salud. El tema de movilización, el transporte colectivo costoso. Entonces, estamos buscando generar ideas en función de esto, ¿no? Está el COVID con nosotros, tenemos que aprender cómo operar y cómo atender a nuestros pacientes con esta situación. El recurso humano es uno de los puntos que a mí más me preocupa personalmente, porque por toda la emigración que ha habido de personal profesional a otros países, a pesar de que eso probablemente ha disminuido un poco en los últimos meses, y las instituciones de salud cada vez cuentan con un presupuesto más deficiente que no les permite seguir prestando los servicios, prestar los servicios de la manera correcta, ¿no? Como les decía, yo pienso que una de las maneras es haciendo alianzas estratégicas, buscando apoyo en todos los niveles, sobre todo el nivel internacional, para poder mejorar los servicios y poder dar respuesta a los pacientes y al capital humano que todavía, aún estas dificultades, están en el país. Entonces, yo creo que todas estas dificultades generan oportunidades y hay que construir un sistema, un país que con optimismo podamos irlos rediseñando de una manera efectiva que permita a los pacientes recibir un mejor servicio. Y este sistema de salud tiene que estar centrado en las necesidades del paciente y su familia. Tenemos que muchas veces las instituciones, horarios, reglas, etcétera, han sido creadas en función de la facilidad del equipo operativo, etcétera, y ahora hay que voltear esto y ponernos en los zapatos del paciente y rediseñar el sistema en función de sus necesidades. Estamos muy contentos de estar llevando adelante este proyecto con Malteser International, con la Orden de Malta de Venezuela, como ente ejecutor en el Zulia, la Sociedad de Amigos, con estas tres instituciones que ya les hemos mencionado. Tenemos que también mencionar el copatrocinio en toda este proyecto del Centro Médico Docente La Trinidad y del Hospital Ortopédico Infantil, que son dos instituciones que, a pesar de estar acá en Caracas, están muy ligadas y apoyando en todos los sentidos logístico, operacional, el proyecto.
y todas las instituciones que nuestros expositores y facilitadores durante todo el curso están apoyando este evento que, como les he dicho, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. O en otras palabras, el hierro se forja en el fuego y el hombre en la adversidad. Esperamos ir forjando ese país que todos queremos, que todos nos merecemos, aún a pesar de la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir leyendo las preguntas que han venido haciendo a través del chat. Por favor, háganlas por escrito. Ya hay algunas que están allí. Voy a ir leyendo las preguntas para que nuestros facilitadores de la tarde de hoy vayamos respondiendo a ellas. Para el doctor Castro, para Julio, ¿qué confiabilidad existe de la data existente de la cantidad de casos positivos? ¿Qué tan real es la disminución de casos en centros privados y grandes en Venezuela? ¿Qué opina sobre el diagnóstico sugerente del COVID por estudios de imágenes, tomografía axial computarizada en vista de la limitación de las pruebas PCR? Fíjense, en relación a esas tres preguntas, ya les expliqué las limitaciones que tienen los resultados de PCR como monitoreo de la epidemia en general. Un PCR que te llega 10 días después no tiene sentido. Ya perdió el sentido que tiene del tracing de los pacientes y del diagnóstico clínico. Entonces, mientras no tengamos un PCR que esté listo máximo en 48 horas y eso no va a reflejar lo que está pasando en términos de la epidemia en el país. Y eso hay que resolverlo y no se ha resuelto, para ser honesto, en particular por poca capacidad, no capacidad técnica, sino willing o disposición del gobierno a resolver el problema. Entonces, eso es un elemento central. Yo no monitoreo las clínicas privadas, solamente veo en la que yo trabajo y un par de amigos más que están en otros sitios. Y lo que hemos compartido es que ha disminuido la afluencia de pacientes en las últimas 3 semanas. Es un hecho. Pero también está bajando la afluencia en los hospitales. Y ya les expliqué las razones por las cuales yo pienso que está pasando ese fenómeno y que ese fenómeno no va a ser duradero. En relación a la tomografía, creo que es una herramienta que no está diseñada para eso, pero no tenemos otra cosa. Creo que es mejor que nada. Tiene una capacidad de detectar lesiones pulmonares. El gran problema es que puede confundirse algunas lesiones pulmonares no COVID con eso, y si no está hecha suficiente tiempo antes, puede, muy cerca de la cirugía, puede ser un falso negativo, pero y es costosa. Entonces, espero que cuando resolvamos los problemas de diagnóstico sea una de las áreas donde más pueda beneficiarse los pacientes. Que tú tengas una prueba de antígeno que te lista en 20 minutos, puede resolverte mucho problema y no tener que justificar hacer una tomografía que va a ser claramente mucho más costosa. Pero hasta ahora es lo que hemos utilizado. Hemos detectado un número importante de pacientes con manifestaciones radiológicas que no tenían clínica. Eso me ha sorprendido un poco. Por lo tanto, creo que es una herramienta hasta los momentos útil. Cuando tengamos mejores pruebas diagnósticas, ya un poco pasará de moda. Buenísimo, Julio. Muchas gracias. Por aquí creo que había otra pregunta para el doctor Julio y un poco referente al estado Zulia. El impacto aparentemente mayor de la pandemia se relaciona directamente a la infraestructura sanitaria o aspectos inherentes del virus, cepas circulantes, etcétera. Julio, ¿alguna intención de permitir realizar la RT-PCR en el sector privado? Pregunta el doctor Kut, nuestro gran amigo. En colaboración real tenemos organismos internacionales, los casos OPS y en especial pruebas nucleares o PCR con nuevas tecnologías. El doctor Servio Tulio pregunta por la ecografía. Imagino que es relacionada a diagnóstico o pronóstico. En relación al comportamiento del virus, yo creo que los determinantes fundamentales de la tasa de crecimiento en los países
tiene que ver con el comportamiento de las comunidades. No solamente me refiero al comportamiento de si hacen fiesta o no hacen fiesta. La dinámica de contacto persona a persona creo que es un determinante importante. Y si yo pongo un ejemplo que no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente una comparación. Si usted se para en la estación de Reina Sofía de Madrid y usted se para en una parada de transporte público en Santa Cruz de la Sierra, va a tener realidades de dimensiones de personas contactando a otras personas en unidades de tiempo diferentes en 4 o 5 logaritmos. Entonces, esto es una enfermedad que los países de alta densidad de población, avanzados, con economías prósperas, con medios de transporte que transportan millones de personas al día, son los que ha visto mayor número de casos. Creo que es como el gran determinante en este momento. Obviamente, después vienen cosas como los sistemas de salud, etcétera, etcétera, pero no creo que los elementos biológicos del virus tengan un componente importante hasta el momento. Nada más ha habido 2 genotipos o una mutación basado en el genotipo oficial y no pareciera tener mayor diferencia. Yo no creo que ni la BCG, ni la temperatura del ambiente, ni un poco de cosas que han salido por ahí que al final prueban, los datos prueban no ser reales, que haya un comportamiento diferencial del virus. Creo que Venezuela se ha comportado en su tasa de crecimiento, que ha sido más lenta de la que nosotros estimábamos, más parecido a África que a América Latina. Si tú ves la tasa de crecimiento de Chile, fue una barbaridad, lo mismo la de Perú. O sea, fue una cosa, una explosión. En Venezuela no ha sido así, tenemos que ser sinceros con eso, pero creo que obedece a que no hay gasolina, de que la gente se mueve poco. Estamos revisando Big Data de teléfonos, de compañías de teléfonos y movimiento de Google, y midiendo la distancia promedio de movilidad de los ciudadanos en Venezuela, viendo 3 o 4 años hacia atrás. Y se ha reducido de una manera muy importante. O sea, cada vez la gente se mueve físicamente menos. Entonces, al tener menos movimiento, hay menos riesgo de transmisión. Entonces, creo que eso, junto con una economía hiperinflacionaria, si tú le preguntas a un venezolano que tenga a su papá en otro estado, ¿desde cuándo no lo ve? No con la pandemia, de antes. Bueno, no tienen gasolina, los de Maracaibo no vienen para acá sino cuando se mudan, los de los orientes tampoco vienen para acá sino cuando tienen cosas graves, porque bueno, la situación del país está detenida. Creo que eso lo publicamos en un artículo de Provinci con alguna data que intenta demostrar eso, y creo que es la misma aplicación de África. Pero a pesar de que sea lenta, en algún momento va a empezar a subir. Entonces hay que mirar eso un poco hacia adelante. En relación a los PCR y el sector privado, la única razón por la cual no se ha hecho es porque el gobierno no quiere. El gobierno tiene un documento que nosotros consignamos donde hay 10 laboratorios del sector académico venezolano, de los mejores laboratorios del país, que ya hacen PCR para hepatitis C, para tuberculosis, para hepatitis B, para VIH, que pueden hacer PCR, y al menos 8 laboratorios privados que hacen PCR por GeneXpert, que es otra técnica molecular simplificada. Bueno, simplemente no han querido y no entendemos las razones por las cuales son así. OPS, a raíz de esta presión, va a traer 20 equipos de detección antigénica rápida. Es una prueba de antígeno rápida que está lista. Necesitas un aparato, necesitas un equipo. Está lista más o menos en 20 minutos y tiene capacidad de hacer casi 400 pruebas diarias cada equipo. Van a ser distribuidas a nivel nacional. Estamos en este tema de cómo van a ser distribuidas, pero creo que eso puede ayudar mucho al tema de la velocidad de las pruebas, siempre y cuando no tengas una intención de control sobre la prueba, que yo siento a veces que la hay. O sea, si el gobierno quiere tener control sobre los resultados del PCR, entonces, bueno, digamos, nadie se puede escapar de ese yugo y al final termina un poco haciendo al final lo que quiere. En relación a la ecografía pulmonar, yo no soy experto en eso ni de casualidad, pero lo que le he preguntado a los amigos intensivistas es una prueba que depende mucho del entrenamiento del observador, ¿ok? Y hay muy pocas personas en Venezuela que tengan esa experticia. Hay una persona muy experta, pero eso, imagínense, un hospital es muy difícil, ¿ok? Yo creo que en términos generales, una vez que hacemos el diagnóstico y los pacientes tienen un curso, excepto que el paciente tenga un deterioro muy abrupto, muy rápido, muy
muy obvio que pueda explicar que tenga un tromboembolismo pulmonar o que se infartó, etcétera, etcétera, la mayoría de las veces cuando buscamos encontramos es COVID. COVID, y bueno, unos que se infectan y tienen bacterias. Pero en general, esto es una enfermedad muy larga y a veces nos desesperamos en ese camino. Sí creo que es una herramienta fácil, pero tendríamos que tener una política de educación para que los intensivistas sean capaces de identificar las líneas que sugieren eso y poder establecer un valor pronóstico de la ecografía. Muchas gracias, Julio. Hay una pregunta por acá con respecto a el tema de educación en este tiempo de COVID y que cuando consideramos que los posgrados podrían reactivarse. Vamos a darle la palabra al doctor Pulido, que ha trabajado muchísimos años en estos temas educativos, para que nos dé su opinión al respecto. Mira, no, Luis Eduardo, ¿me oye bien? El tema es fundamental y precisamente toda esta organización que estamos tratando de optimizar va dirigida a la formación de personal. Yo creo que lo has mencionado usted mismo, Luis Eduardo, y por supuesto Julio. Creo que la formación de personal es vital y por los posgrados están ahorita en una situación de revisión. Creo que con estas tecnologías que estamos utilizando deben y se están reactivando, y esto lleva de la mano al establecimiento de una cultura organizacional, una cultura en salud. Entonces, la razón de ser de este chat, de esta reunión, también es ver muy bien qué podemos hacer entre varias instituciones. Yo creo que el Zulia ofrece una oportunidad, tenemos una oportunidad excelente con los servicios pediátricos de establecer ya un mecanismo mejor orientado para la formación de ese personal necesario a nivel técnico, a nivel de enfermería, a nivel médico, contando con profesionales de la medicina del Estado y de toda la zona oriental y toda la central. Y entonces creo que eso es uno de los objetivos fundamentales, Luis Eduardo. Creo que ofrece oportunidades, tenemos que hacerlo, y eso es uno de los temas que estamos tratando en esta serie de sesiones. Hay una específicamente dedicada a eso y le hemos pedido a la gente de la central, al decano, al doctor Mario Patiño y su grupo de trabajo, el grupo de trabajo también de la Trinidad, el del Hospital Ortopédico, la doctora Bediley y otros más. Bueno, mire, vamos a unir esfuerzos. ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta sería también a Julio. Julio, ¿qué área sería fundamental que fortaleciéramos para específicamente destacar entrenamiento y educación? Tecnología en tratamiento de enfermedades virales o de pandemias, como en este caso, porque viene esta y vienen otras. Y como bien lo señalabas, esta situación nos va a ser duradera por un par de años mínimo. Entonces, ver qué podemos hacer. Y también otro aspecto, que es la internacionalización. Creo que hay muchos venezolanos en el exterior que estarían dispuestos a trabajar y están ofreciendo su colaboración. Creo que esto abre un camino distinto, un camino que tenemos que optimizar y concretarlo tal vez el inicio, así como este curso lo hemos llamado el 101, pues vendrá el 102 y los demás, y diferentes tópicos que tienen que ver con la realidad nacional. Muchísimas gracias, doctor Pulido. Por aquí había otra pregunta que le querían preguntar a Julio sobre, comentara si tiene información sobre el tema de COVID y pacientes pediátricos con cáncer, ¿no? La doctora Rosario Montilva del Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo es la líder en el servicio de oncología pediátrica en el hospital, que hemos tenido un convenio con el Sanyud por muchos años ya, y es una experta en el manejo de cáncer pediátrico, y quería saber si
qué información tenía Julio sobre este tema del COVID y pacientes pediátricos con cáncer. Doctora, a mí la verdad no me gusta hablar de temas que no conozco y aquí hay gente que sabe mucho de eso, entre ellos Unida y algunos de los otros pediatras que están ahí. A mí de casualidad me cuesta poder leer la literatura de adultos y sé de los niños lo que implica que tiene que ver con la transmisibilidad. Yo no veo niños, confío en lo que mis pediatras, amigos pediatras saben y conocen. Entonces yo creo que habría que llevarle esta pregunta a algunos de los amigos pediatras que saben este tema mucho mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, todavía nos quedan unos minutos. Si hay alguna otra pregunta, estamos por aquí. Déjame ver si hay algo. Si no, bueno, vamos a dar unos minutos para sí, queríamos, primero que todo, agradecerles a todos. Vamos a dar un espacio para un mensaje final, tanto del doctor Pulido como de Julio, y para entonces luego cerrar la sesión del día de hoy. Si no hay otras preguntas, voy a darle entonces la palabra al doctor Pulido para su despedida de la tarde de hoy. No, simplemente agradecerles a todos la presencia y el interés y el interés de todos, que es evidente. Creo que tenemos que seguir, tenemos un programa, nos quedan, esta es la primera, el primer intercambio interesante, las preguntas sobre pediatría para Unidades que las desarrolle y el grupo de pediatras de la Sociedad Venezolana de Pediatría y de Infectología más adelante. Y también en lo de personal, yo creo que la formación de personal es muy importante. Le preguntaba a Julio cuáles serían los renglones, los niveles en los cuales él haría énfasis para esa formación. En el área de enfermería, en el área de tecnología, el grupo de epidemiología en la práctica, cómo organizamos esto en el país, qué sugiere pudiera ser un camino a seguir en el país, una hoja de ruta en cuanto a la formación de ese liderazgo necesario. Creo que eso es parte del reto que tenemos. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecido por la invitación. Yo creo que tenemos unos retos por delante institucionales y personales en una realidad diferente, que es el tema de la pandemia, que nos va a ocupar más tiempo del que pensábamos. Creo que en esa realidad la educación digital llegó para quedarse. ¿Okay? Yo creo que en la medida que muchos de nosotros hemos estado expuestos a estas herramientas y vemos que son relativamente fáciles, relativamente económicas, tenemos el problema de la infraestructura, el internet, o sea, lo sabemos, lo tenemos en todo el país, pero creo que ha facilitado la transmisión de conocimientos y contenido de una manera muy, muy extensa. Yo creo que la educación de ahora en adelante va a cambiar paradigmáticamente. Creo que eso es importantísimo. Obviamente los que tenemos actividad clínica y tú no puedes hacer un posgrado en neurocirugía por Zoom, pues. Eso está claro, pero sí creo que la utilización de esta herramienta como contenido digital en muchas áreas va a ser de ahora en adelante un mandato. Creo que los conocimientos de epidemiología, de enfermedades transmisibles, tienen que ser hoy en día parte de la profundidad del conocimiento de todo el mundo, ¿ok? Y eso incluye enfermeras, incluye personal de salud, no necesariamente médicos, porque creo que una de las grandes lecciones que se ha aprendido de esto es que los países del primer mundo que se están enfocando en enfermedades crónicas están pagando un precio por la poca inversión y estímulo del conocimiento de enfermedades transmisibles, producto de que se tuvieron la sensación de que eso ya era un problema de otro, de los países del tercer mundo, y la pandemia los agarró un poco de sorpresa. Y eso tiene un precio. Yo sí creo que todos entendamos mejor este fenómeno va a ser... va a pagar bien para todos. Yo finalmente quiero decir que institucionalmente de nosotros esto implica una reflexión. ¿Okay? Esto cambió el escenario que estamos delante de nosotros
y las instituciones tienen que tener un grado de flexibilización o flexibilidad o resiliencia que permita moverse rápidamente a diferentes escenarios que cambie el panorama epidemiológico. Ese sería mi colorario del tema. Pero por encima de eso, yo creo que nada de esto va a ser posible si nosotros no ponemos un extra de solidaridad, ¿okay?, con nuestros pares y de valores éticos. Porque por encima de todas las cosas logísticas, operativas y tal, creo que hay un metamensaje que tiene que ver con que tenemos que salir fortalecidos los seres humanos y las instituciones producto de la pandemia y no debilitados en los aspectos éticos y morales. O sea, creo que esto es una meta lección de la epidemia y en la medida que estos valores sean rescatados por nuestras instituciones como valores básicos de atender a nuestras personas con problemas, nuestro prójimo, creo que vamos a hacer mucho mejor y no lo tecnológico únicamente. Creo que ese elemento de valores es fundamental en esta epidemia y nos va a hacer una muleta que nos permita transitar mucho mejor este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, ya para cerrar entonces, ya estamos en la hora de cierre. Vamos a primero agradecerle a todos por haber estado acompañándonos esta noche. Gracias por haber hecho un espacio en su agenda y dedicar estos 90 minutos a compartir estos temas que son fundamentales para lo que estamos viviendo y los próximos años en nuestro país y en el mundo. Número 2, invitarlos a que todos los martes de 6 a 7:30 y todos los jueves de 6 a 7:30 tenemos las próximas sesiones. Son 8 sesiones, hoy fue la primera sesión, nos quedarían 7 sesiones, martes y jueves de la próxima semana, igual de más arriba. Les estaremos haciendo llegar un recordatorio con los temas que vamos a estar tratando y todas las preguntas que nos hicieron que no pudimos responder en esta noche por ya que se nos agotó el tiempo, y algunas preguntas que estaban dedicadas al área pediátrica, a pacientes con temas de diabetes y COVID, etcétera. Estaremos dándole respuesta, estamos tomando nota de todas estas preguntas y va a haber una sesión dedicada al paciente pediátrico y COVID, donde tenemos a María Graciela, que es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, a Ibelice Natera, también tenemos a Unidades Urbina programado. Entonces vamos a inclusive hacerles llegar estas inquietudes para que sean tomadas en cuenta y tengan una respuesta en esta parte que va a ser el tema de los pacientes pediátricos en las charlas futuras. Muchísimas gracias, muy buenas noches, en nombre de todas las personas que estamos trabajando en este sentido, la Orden de Malta de Venezuela con todas las alianzas. Muchísimas gracias a todos los facilitadores, a Julio, al doctor Pulido y a todos los que próximamente van a estar dando sus temas y hoy nos acompañaron de una manera muy solidaria. Nos alegra mucho que estén todos conectados para ir llevando la secuencia del curso desde esta sesión inicial hasta la sesión de cierre, que será la sesión número 8. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que tengan una feliz tarde.